Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva. La bienvenida para todos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva. Regresamos nuevamente con nuestra parte más importante, que son las entrevistas. Y hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Vicky Sanabria a este segmento tan importante que es, y como siempre lo hemos iniciado, es las entrevistas de la industria deportiva, y comenzar con esto. Vicky, te damos la bienvenida nuevamente al equipo y pues qué gusto tenerte acá. Hola José, buenas noches y qué gusto también estar aquí con ustedes y con un tema tan apasionante. No me voy a adelantar, ya les vamos a contar, y qué gusto estar aquí con todos para hablar de lo que más nos importa a los colombianos también, que es el deporte, sobre todo el fútbol, que sabemos que para todos es muy importante y que ya que estamos en menos de un año de mundial, entonces tenemos que hablar mucho de deporte durante esta época. Así es, y pues entremos en tema con nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Cristian Gómez, que él es el Managing Director Emerging Markets de Betson. Cristian, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? José, Vicky, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes para hablar un poco de apuestas, de deportes y nada, muy bien, muy feliz de estar acá. Qué bueno, me alegra mucho. Un gusto tenerte aquí con nosotros, que nos cuentes un poco más de lo que pocos conocemos. Todos conocemos las casas de apuesta, pero pocos conocemos cómo se vive el trasfondo. Entonces va a ser una charla muy emocionante para todos nosotros y para la gente que nos sigue. Genial, suena prometedor. Bueno, iniciemos. Cristian, ¿cómo ves la actualidad de las casas deportivas o las casas de apuestas en la región? Mira, las casas de apuestas, esto ha venido evolucionando muy rápido. Colombia fue el primer país regulado en 2016, más o menos. Y desde ahí esto ha sido un boom en toda la región. Las casas de apuestas llevan muchos años, nacieron en Inglaterra, pero a raíz de la regulación de Colombia, pues se han visto otras regulaciones como Perú, ya reguló Brasil, ya reguló Argentina, está regulado México, está regulado ya países como Chile también vienen hablando de regulación y muy probablemente el próximo año tengan una regulación. Así que esto está creciendo. Latinoamérica para las casas de apuestas se ha vuelto un mercado objetivo y se ha visto porque cada año, y yo diría cada mes, entran nuevos operadores, tanto de la región como extranjeros, europeos, africanos, asiáticos y americanos ahorita, ¿no? Entonces, la actualidad es que es una industria que está creciendo mucho, una industria que al final, digo yo, estando dentro y es supremamente apasionante, es muy divertida, porque es la industria del entretenimiento al final, y lo mejor es que está muy atada y muy ligada al deporte, entonces el deporte también es entretenimiento, y eso hace que sea una industria muy atractiva, tanto para los que trabajan dentro de la industria, como para todos los stakeholders con los que uno comparte, ¿no? Proveedores, equipos de fútbol y demás. Y con base en eso, ¿cuáles han sido las consecuencias? Creo que ha sido una gran inversión, no solamente a nivel de entretenimiento, sino también deportivo. Creo que los cambios que se han dado en los últimos años ha generado una expansión mucho más grande, no solamente en inversión económica hacia el deporte, pero también un impacto real en toda la estructura de lo deportivo y de lo entretenimiento. En tema deportivo, totalmente. O sea, estos casos de que grandes estrellas locales europeas que han jugado en Europa y empezando por Brasil, ¿no? Lucio, Hulk, que fueron a retirarse en su país, eso no hubiera sido posible si no hubieran sido por las casas de apuesta. Cosas también están ocurriendo en Colombia, ¿no? Entonces ahorita tenemos a Carlos Vaca, Falcao, nuestro gran arquero Ospina, y el hecho de que ellos estén en equipos nacionales, obviamente tienen que ir respaldados de una inyección financiera.
que en gran parte las casas de apuesta han ayudado. ¿Por qué? Porque como lo decía al inicio, parte de nuestra materia prima es el deporte, por un lado. Por otro lado, es un poco también contribuir de vuelta. El deporte al final también tiene una exposición masiva y ese relacionamiento es simplemente natural entre las casas de apuestas y el deporte. Y yo creo que por eso se hacen esas inversiones y al final también al ser una industria tan competitiva ocurre que sean unas inversiones tan altas. Pero sí, sin duda eso ayuda a que el deporte mejore, a que el deporte cambie. Por ejemplo, la inclusión del VAR también ha ido muy de la mano a que casas de apuestas han patrocinado ligas y eso hacen porque al final el VAR es bien costoso y para que se pudiera hacer fueron inversiones, mucho dinero en capital que se tuvo que invertir. Cristian, yo te quiero hacer una pregunta. Hace algunos años, cuando hablábamos de casas de apuestas, era como muy satanizado el tema. Era como un voz a voz, pero un voz a voz calladito, que pocos escuchaban, pocos entendían, y ahora ya vemos que ustedes hacen parte de equipos de fútbol. ¿Cómo han hecho para cambiar esa mentalidad de las personas? Porque ya vemos que las personas lo toman con mucha naturalidad, viendo que hay temas en otros países que se han dado, que jugadores están metidos en apuestas, pero ustedes aquí en Colombia, ¿cómo han logrado mantener esto y cómo han logrado tener esa buena reputación que tienen en Colombia? Esto es un proceso, como lo dices, esta es una industria que tristemente carga el peso de un pasado de una industria que es distinta, que son los casinos land-based. Entonces, seguramente en películas han visto cómo en los casinos land-based se prestaban mucho para lavar dinero y entonces a los jugadores que contaban cartas los golpeaban. Entonces, vemos que esta industria tiene un estigma que nosotros, al ser apuestas también, hemos tenido que pagar, pero nosotros somos totalmente distintos en mil cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos apuestas anónimas, nosotros identificamos plenamente el jugador, nosotros además tenemos controles para evitar de que menores de edad apuesten con nosotros, tenemos mecanismos de control para que la gente maneje sus niveles de apuesta, entonces mecanismos de control diarios, semanales, mensuales, tanto en tiempo como en dinero, como la gente puede decir, no me permita apostar más de 100,000 pesos. Entonces, nosotros somos una industria totalmente distinta y muy responsable. Y a pesar de que al inicio teníamos este estigma muy arraigado por el land-based, también estas buenas prácticas han hecho que vaya cambiando ese estigma. Además de que el deporte pues es pasión, ¿no? Y yo siempre a mucha gente le he dicho, no se trata de la cantidad, sino de la acción. Porque tú puedes hacer una apuesta de 2,000 pesos, que 2,000 pesos no son ni $1, no es nada. Tú haces una apuesta y la emoción que tú sientes por ese partido cambia del cielo a la tierra. O sea, tú vas a estar súper pendiente y así te ganes solamente otros 2,000 pesos, pero te cambia totalmente la emoción. Entonces, no es tal como el monto solamente, sino también lo que genera en ti, en tu cuerpo y en tu mente esa emoción de apostar. Además, pues parte de la labor y la estrategia de marketing es uno asociarse a cosas confiables, ¿no? Y entre esos, pues los equipos de fútbol, y entre esos, pues también rostros, ¿no? Y entonces es cuando en Colombia se ven Mario Alberto Yepes, Higuita, jugadores que son figuras y fueron ídolos en su época, haciendo embajadores de marca en muchas de las casas de apuestas. Y es el mismo efecto que uno intenta hacer con los equipos de fútbol. Al final, pues tú ves una marca en un equipo de fútbol tan grande como lo es Nacional, por ejemplo, que Betson está en Nacional, y uno dice, oiga, Betson debe ser una empresa fiable. ¿Por qué? Porque es un patrocinador de un equipo importante como Nacional. O sea, Nacional no se va a meter con cualquier casa de apuestas. Entonces, digamos que eso hace parte de lo que hemos intentado hacer para, como dices, dejar de el estigma que tenemos las casas de apuestas. Y entrando discúlpame, Vicky, porque me parece un tema muy importante que acabo de nombrar y que quiero tocar, que es el tema de la responsabilidad social. Porque es que en esa correlación misma vemos muchos casos y uno haciendo la investigación antes de entrar a la entrevista contigo, es que hay muchos casos de menores de edad que, razón o motivo, pueden entrar a hacer apuestas sin ninguna forma y no se sabe cómo se controla eso. ¿Ustedes cómo hacen para frenar ese punto de
parada para que los menores de edad no ingresen a las casas de apuestas y puedan apostar sin ningún problema? Esto obviamente va de empresa en empresa, ¿no? Hay empresas pues que tienen menos controles que otras. Betson, al ser una compañía pública, por ejemplo, pues obviamente es de las que más controles tiene. Entonces, una de las maneras es el tema biométrico. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú pides un formulario de registro donde tú tienes que poner tu nombre, tu cédula, tu edad, en fin, y nosotros eso lo validamos con registraduría en tiempo real. Nosotros vamos a registraduría, miramos, esta persona sí tiene estos datos, sí, es la misma persona, está viva además, sí es una persona que está viva, bueno, entonces válido, es un mayor de edad. Pero eso no quita de que un menor de edad vaya, le saque el ID, la cédula de ciudadanía al papá o a la mamá y se inscriba con la cédula de ciudadanía, pues a nosotros ante registraduría va a ser, pues es un mayor de edad, pero la persona que está atrás es un menor de edad. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues tenemos un biométrico donde la persona tiene que, en cámara, sostener el ID y tomarse una foto para uno verificar de que si es la persona la misma del ID y que es el jugador. Ya sí, la mamá va y se presta y se toma la foto con el ID y le da la cuenta al hijo, pues ya es muy difícil controlar algo así, ¿no? Pero digamos que lo que podemos hacer es intentar implementar la mayoría de mecanismos posibles para evitar esas prácticas, pero tiene sus limitaciones. Yo sigo por el mismo tema que estamos hablando de responsabilidad social y ahorita, Cristian, nos decías que la gente puede poner qué montos puede apostar por día. ¿Qué más tienen ustedes de responsabilidad social para que este tema tampoco se les salga de las manos a las personas que están entrando a la página de ustedes? Vemos que nosotros tenemos una cosa es responsabilidad social y entonces apoyamos fundaciones o tenemos nuestros propios programas con fundaciones o, por ejemplo, hemos dado cheques gigantescos a la Teletón y cosas así. Digamos que por ahí hacemos responsabilidad social. Por ejemplo, en otra compañía que estuve alguna vez, hubo un incendio en Chile y nosotros ayudamos obviamente aportando dinero a reconstruir gran parte de la ciudad en Viña del Mar. Durante el COVID, en otra empresa también de la industria, ellos aportaron mucho dinero para la investigación de las vacunas. Otra empresa también durante el COVID aportaron mucho dinero para alimentar a habitantes de la calle, porque los habitantes de la calle resulta que comen de la basura. Y como no habían restaurantes, no había basura que comer. Entonces alimentaron eso por el lado de responsabilidad social. Ya por el lado de responsible gambling, le llamamos nosotros, y es juego responsable, pues tenemos los mecanismos, como lo que te decía, no solamente los topes de depósito, de juego, de tiempo, tenemos también el tema de la identificación plena del jugador, pero también tenemos cosas como alertas internas donde nosotros, por ejemplo, esto no lo hacen todas las empresas, pero nosotros, por ejemplo, le solicitamos, nos damos cuenta de que un jugador empezó jugando 100,000 y de repente saltó a 500,000. Decimos, esto es un patrón atípico para este jugador. Entonces, intentamos entender qué pasa. Y hay ciertos patrones ya que nos indican a nosotros apuestas con tendencia de ludopatía, por ejemplo. Entonces, nosotros identificamos al jugador, le controlamos los límites nosotros, sin que él los controle, y hacemos una investigación, donde la investigación va de pedirle al jugador, oiga, necesitamos que usted nos demuestre de que usted ese monto que está apostando sí lo puede jugar. Entonces se le pide, bien sea su contrato laboral, o si por ejemplo dice, no, esto es de un arriendo, pues su contrato de arriendo que lo genera, ¿no? Es que esto es una herencia, pues su certificado de la herencia. Hay muchos pruebas que los jugadores pueden demostrar para demostrar de que lo que están jugando sí lo pueden jugar. Pero nosotros tenemos límite. Entonces, por ejemplo, si un jugador tiene un salario de 2 millones de pesos, nosotros no dejamos que juegue más del 20%. Siempre es como más o menos el ideal y es que 20-25% sea el máximo de un jugador porque sabemos que el resto es lo que uno destinaría a entretención. Entonces nosotros decimos, sí, lo que tú destinas al cine o ir a un concierto, pues es algo parecido. Pero nosotros sabemos que la persona tiene que pagar un arriendo, tiene que pagar su alimentación, tiene que transportarse. Por eso, si el jugador nos da el source of wealth, que es como su fuente de ingresos, y no le da o se está gastando todo el dinero, pues nosotros lo limitamos igual. Es como de las cosas, de las prácticas de la industria. La mayoría de las empresas lo hacen, las empresas grandes y serias lo hacen.
No, es que vemos, en estos momentos se ve cuánta clase de casas de apuestas, altas, medias o bajas, y uno dice, pero tanta información y tanta carga que se ve, pues genera cierto tema importante, no solamente dentro del deporte, sino fuera de él. Y eso quiero entrar a colación. ¿Cuántos deportes actualmente puede estar manejando Betson y cómo lo hacen? Porque ahí hay una diferencia, es que hay demasiados deportes a nivel mundial para que la gente pueda apostar sin ningún inconveniente. ¿Cómo ustedes organizan o lo hacen por temporadas para tener una mayor variación en los resultados y en la efectividad que las personas quieran obtener? O sea, en cantidad, te digo que son cientos. O sea, nosotros tenemos desde los deportes más populares como fútbol, básquet, tenis, fútbol americano, hasta los olímpicos, hasta deportes quizás un poco más de nicho como dardos, ajedrez, bádminton, son otros deportes. Todo lo tenemos. Pero nosotros lo que hacemos es entender el mercado. Entonces, para darte un ejemplo es... mercados como acá, por ejemplo, se apuesta mucho en microfútbol también. Es uno de los deportes que es muy típico en Colombia, pero en Perú se apuesta mucho al voleibol o se apuesta mucho al Dota 2, que es un eSport. Pero en Argentina también se apuesta mucho al rugby. En México es todo deportes americanos, entonces NFL, NHL, MLB, todo eso apuesta. Entonces depende mucho también el país, cada país tiene como sus propios deportes. En Ecuador hay un deporte que se llama el ecuavóley, y es como un voleibol, pero que juegan 3 personas de un lado, 3 personas del otro, y es muy de Ecuador. Entonces nosotros pues entendemos el mercado y intentamos localizar el sitio y obviamente priorizar según los intereses del mercado, ¿no? Al final, pues como negocio tú intentas darle al cliente, no saturarlo de un montón de deportes, sino darle lo que le gusta. Asimismo, pues tenemos como una categoría de entretenimiento, entonces, por ejemplo, en Chile, en el Festival de Viña, pues ponemos, esta persona se gana o no se gana la gaviota. En unas elecciones presidenciales decimos quiénes son los favoritos para ser los candidatos. También hay sitios donde les importa mucho en el tiempo y apuestan al clima, entonces llueve o no llueve hoy, hace sol o no hace sol. Esos son otro tipo de apuestas que también tenemos. Y apuestas especiales. Me acuerdo mucho una vez que se metió un perrito a la cancha en Colombia, en un partido Colombia-Brasil. Pues al siguiente partido nosotros pues decíamos, bueno, ¿qué animal entra hoy? ¿Una ardilla, una culebra, un perro? Como se jugaba en Barranquilla, también poníamos de chiste un burro. Entonces, al final, mejor dicho, la creatividad es la que marca la pauta de dónde, ¿no? Tuvimos apuestas para el Papa también. ¿Cuál iba a ser el siguiente Papa? Entonces es hasta donde te llegue la imaginación, por ahí estamos. Cristian, y una pregunta. Ahorita que se acerca ya, estamos a nada del Mundial, ¿aumenta el flujo de personas para apostar en el Mundial o se mantiene igual? No, ahí nosotros tenemos, yo digo, así como el retail tiene Navidad y es como su peak season, para nosotros el Mundial sin duda es el peak season, que es total, es transformador, ¿no? Más que todo en tema de jugadores activos, no tanto en ingresos, porque adivinar en un mundial es mucho más fácil, ¿no? O sea, si juega Argentina contra Argelia, pues uno dice Argentina. Si juega Francia contra Marruecos, pues Francia. Entonces la gente usualmente gana mucho y nosotros perdemos, pero es un momento para nosotros mucho de activar, de evangelizar, de esto es entretenimiento, en fin. Y sin duda, pues los volúmenes de apuestas puestas son muy altos. En revenue no tanto, pero en apuestas que se hacen son muy altos. Sin duda, un mundial para nosotros es un hito que intentamos aprovechar al máximo, todas las casas de apuestas. Y ahí hago la correlación de una vez. ¿Cuál es el evento que más genera dinero de a nivel mundial? Porque es que tenemos Copa del Mundo, Copa América, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y están los deportes americanos, que están las NBA Finals, el Super Bowl, y pues ya el de hockey, que es un poquito más, de un nicho más pequeño, y el MLS. ¿Cuál de esos tú consideras que es el que más genera revolución año a año?
Obviamente como el Mundial es cada 4 años, pues genera un factor diferenciador mucho más grande, pero año a año, ¿cuál es el que genera impacto? En un año tipo, sin duda, Champions League, y además porque lo lindo de la Champions es que puede jugar los Cowboys de Moldova contra el Real Madrid y ganarle, que se ha visto, ¿sabes? Entonces el Sheriff fue el último que le hizo al Real Madrid, le ganó y que ocurre. Entonces ahí es donde se ven esas remontadas épicas, esos juegos de muchísimos goles. Eso es como para nosotros como lo que más mueve. Obviamente la Champions, pero si hablamos de una liga, la NBA, pero también es por volumen de partidos. La Champions no tiene tantos partidos ni tanta frecuencia como la NBA. Entonces, pero en montos, si cogemos por evento, la Champions es sin duda el king. Y en cada país, pues su liga local también es como de lo más importante. Cada país, Colombia la liga colombiana, en Argentina la liga argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en cada país, su liga local está entre el top tier siempre. Entiendo. Bueno, y ahí vamos con el tema, el siguiente tema que me parece muy importante y que todo el mundo lo está nombrando en estos momentos debido a la cantidad de temas de tarjetas rojas, de faltas, de tiros de esquina o demás, es el tema de las apuestas ilegales, porque siempre se correlaciona las casas de apuestas con apuestas ilegales. ¿Cómo ustedes están manejando ese principio y ese momento? Porque la mala prensa siempre va a existir con la correlación de eso y que se ven goleadas impresionantes de un momento a otro sin esperarlas. Pero tú te refieres es como al match fixing, ¿no? Como Sí, a... o sea, empezamos como la gente empieza a decir, no, es que empiezan a apostar y empiezan a arreglar los partidos y que le sacan la tarjeta a uno, le sacan la tarjeta al otro, de un momento a otro, que metieron 4 goles en 5 minutos. Ese es el punto que empezamos ya a tocar. También lo tenemos un poco en la pregunta de José, perdóname, Cristian, es hablar de lo que estamos viviendo en nuestro fútbol profesional colombiano, que todas las fechas vemos más de 3, 4 tarjetas rojas que uno dice, esto ya algo está raro, porque hace mucho tiempo no veíamos que pasaba eso, entonces también complemento un poco lo que te está preguntando José. Sí, el amaño de partidos sin duda existe y se acentúa por el tema de las casas de apuesta. Contrario a lo que muchos usuarios creen, los más perjudicados somos las casas de apuestas, porque al final somos los que pagamos, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Es usualmente lo que ocurre en muchos casos, pero un jugador que le dice a la familia, ¿saben qué? Apuesten a que me sacan una roja y yo me hago sacar la roja y apuesten. ¿Y quién es el que paga esa apuesta? Pues la casa de apuestas. Entonces, ¿quién es el principal afectado? La casa de apuestas. Lejos de lo que mucha gente cree, que es al contrario. Siempre va muy por ahí. Y eso ocurre mucho también en ligas como la colombiana. Eso ocurre mucho menos en Europa, por 2 cosas. Unos sueldos. Entonces, un sueldo de un jugador de fútbol en Inglaterra o en Alemania o en España, el riesgo de poder perder y ser expulsado y ser baneado totalmente del fútbol no amerita una apuesta. Entonces, por eso allá eso no ocurre. Ocurre de verdad en la tercera, cuarta división. Pero en la Premier no ocurre, cosa que sí ocurre en Latinoamérica, en la Serie A, digamos. Y pasa muy por los sueldos, porque cuando un jugador se gana 3, 5 millones de pesos y en un solo partido puede hacer una roja y hacer una apuesta y ganarse 10 millones de pesos, ahí es donde ellos se lo comienzan a contemplar. Sin embargo, pues nosotros trabajamos muy de la mano con tecnología. Por un lado tenemos muchos proveedores que son los que nos proveen, válgase la redundancia, de data. Y nos dan esa data, es información donde qué jugadores son más, usualmente le sacan más tarjetas porque tienen un fútbol más agresivo, cuántos tiros de esquina usualmente ocurren en un partido de esta índole, ¿no? Porque depende mucho si son cuartos, si son finales, o sea, esto analiza un montón de data, como por ejemplo, desde los últimos 5 partidos, si el equipo viene ganando, viene perdiendo, por cuántos goles ha metido, en qué momento lo ha metido, data de ese tipo muy estadística, hasta, oiga, es que James viene triste porque tuvo una pelea con su ex esposa o lo que sea, entonces muy seguramente su rendimiento no va a estar bueno. Entonces, como nosotros por eso tenemos traders que se encargan de
analizar esas dos fuentes de información, como la fuente de noticias y de información que no están en las estadísticas, más las estadísticas, y entender cómo, bueno, si juega de visitante, si juega de local, si es un partido importante o no, si ya está clasificado. Entonces, un ejemplo, y es Colombia contra Venezuela. Mucha gente decía, es probable que Colombia pierda. ¿Por qué? Porque Colombia, a pesar de que es mucho mejor equipo y viene ganando mucho más, pues ya clasificó. Entonces puede que saque una nómina más suplente y no le meta tanto empeño, y al final pues también tiene cierta amistad con Venezuela, entonces de pronto quieran ayudarles a que puedan ir al repechaje. Hay muchas cosas que al final se consideran, que al final ocurrió lo contrario. Colombia salió con todo, se metió su suplencia, pero los suplentes también iban como, es mi momento de poder demostrar, porque mi oportunidad, si no lo demostró y no lo va a demostrar nunca, y ocurrió de que Luis Suárez pues se enloqueció y metió todos los goles del mundo en el mismo partido. Entonces, digamos que de ahí viene la data. Entonces, además, trabajamos de la mano con las ligas, porque nosotros también mucho les decimos, oiga, vea, aquí hay una alerta de que esto es algo atípico. ¿Cómo identificamos nosotros eso? Pues imagínate que de repente, te cuento un caso en Perú. Nosotros de repente, antes de que empezara un partido, empezamos a recibir muchas apuestas a que había un saque de banda en los primeros 10 minutos. Y eso puede ocurrir, pero era típico el volumen de apuestas que estábamos recibiendo de ese evento. A los primeros 5 minutos, perdón. Y ocurre que sacan, y cuando saca el jugador lo que hace es patear duro la bola y sacarla al tiro libre. Claro, ya no es el gol, ya no es hacer arriesgar el partido, ya ellos dicen, no, yo no voy a arriesgar el partido, la clasificación o lo que sea, pero sí hago un tiro de banda, sí me gano una amarilla, sí quizás hago un tiro de esquina. Entonces ya los jugadores no tienen que arriesgar como de hacerse un autogol, como de hacer perder al equipo o algo así, no. Con que hagan un saque de banda ya es suficiente para que puedan ganarse una apuesta grande. Entonces nosotros empezamos a recibir este tipo de apuestas. Obviamente lo primero que hacemos es cancelar esa apuesta, entonces ya nadie puede hacer esa apuesta, y le informamos a la federación. Le decimos, oiga, vea, y estaremos conectados en tiempo real y les mandamos alertas de decirles, ese partido muy probablemente esté arreglado. ¿Y por qué? Porque estamos teniendo apuestas atípicas a esto. Mucha gente que llegue y le apuesta a que tal jugador se saca una roja. Una cosa es que unos pocos digan, no, es que ese jugador siempre le sacan roja, yo le apuesto. Pero cuando tú ves un patrón de que hay mucha gente apostando a ese mismo acontecimiento, es raro. Y ahí es cuando nosotros pues tomamos acción. Y además patrocinamos, damos aportes financieros a una entidad que se llama FIBA, que se encarga de revisar precisamente el match fixing y el amaño de partidos a nivel mundial. Entonces como que están muy pendientes de eso, y casi todas las casas de apuesta aportamos a esa entidad para que ayude a evitarlo, a hacer alertas tempranas, a informar las federaciones de posibles amaños, de que investiguen, incluso se financian los abogados que van en contra de los que hacen el match fixing, todo eso se parte de. Menos mal en esta época no tenemos un Gerardo Bedoya de hace unos años, sino lo que sería la plataforma completamente. Sí, es cierto. Pero es que esto no lo sabemos casi muy pocas personas. Este tema de que haya una entidad encargada de ver el match fixing de una manera mucho más intensa y mucho más real no se ve reflejado en ningún lado. ¿Por qué razón? Porque es que ahí es donde vamos a todos. Siempre hablamos, no, las casas de apuestas, vemos rojas, vemos todos lados, pero esa entidad no se ve mucho reflejada por parte de ustedes. ¿Por qué no lo hacen? O sea, pues como todo, o sea, no hacemos publicidad de que apoyamos esta entidad, pero si tú ves casi todos los sitios en el footer, ahí aparecen los logos de la entidad. Sí. Porque al final nuestro negocio no es ese, ¿no? Nosotros sí, pues claro, estamos comunicando esa apuesta, gana, deposita, retira, esa es como la comunicación. Yo siempre he dicho como, eso es como un banco no sale a decir, es que nosotros hacemos compliance y evitamos el lavado de dinero, ¿no? Ellos dicen, deposita tu dinero y recibe tanto interés. Nosotros hacemos lo mismo. Pero pues sí tenemos los sellos en el footer de las páginas, casi siempre tú ves ahí
sellos de certificaciones de calidad, FIBA, este tipo de fundaciones que apoyamos o entidades que apoyamos para evitar este tipo de cosas también, eso ahí está, pero pues sí, no es algo que le hagamos mucho ruido nosotros, ¿no? Y el tema con los clubes, ¿cómo es, digamos, por ejemplo, trabajar con Atlético Nacional o con Boca Juniors o con Racing, que ustedes los tienen en estos momentos, en el tema de la protección y que los jugadores no caigan en esa tentación de apostar y de jugarse pues, su integridad ante estas situaciones y que le digan a los familiares que lo puedan hacer? Bueno, nosotros hay muchas cosas, pero por ejemplo, empresas como nosotros, pues nosotros obviamente tenemos las bases de datos de los jugadores y pues los bloqueamos y no pueden apostar con nosotros. Eso no evita que vayan y apuesten con otra casa de apuestas. Sí. Y de los familiares, pues también es difícil evitar que los familiares de un jugador. Y al final, pues, esto es internet, puede que no sea un familiar, sino que sea un amigo, ¿sabes? Entonces, controlarlo es muy complejo, pero obviamente hay muchas conversaciones que hace el fútbol, desde Conmebol, desde las ligas locales, en el caso de Colombia, la DIMAYOR, AFA en Argentina, en fin, que hacen muchas charlas con los jugadores diciéndoles, oiga, lo mal que está hacer arreglo de partidos y las consecuencias, eso lo hacen mucho, pero digamos que ese es el negocio del fútbol y ellos se encargan mucho de eso. Nosotros llegamos hasta quizás controlar el tema de la base de datos y los jugadores que están jugando. Para nosotros el relacionamiento con los clubes es importante. O sea, yo he tenido la oportunidad en mi carrera de patrocinar desde la Liga Colombiana de Fútbol con Betplay, también la Liga de Chile, la Liga de Perú, he tenido la oportunidad de patrocinarlas hasta muchísimos equipos de fútbol, y no solamente el fútbol, sino también NBA, muchos de los grandes LAM también los he podido patrocinar, y al final es una relación, lo que les decía al inicio, muy natural, ¿no? Porque para nosotros cualquier acción que ocurra durante los eventos es el tipo de acción que nosotros como marcas vamos a querer tener en visibilidad. Entonces están las vallas perimetrales, las alfombras 3D, quizás los vestidores o la entrada o el estadio brandeado en las puertas, o hay un montón de activos o la marca en el pecho, o que acá quien va definiendo según la posición, también depende mucho de la inversión, pero son cosas que nosotros se nos da muy natural, o sea, es algo que el deporte ofrece, que es realmente lo que nosotros también queremos. Entonces, usualmente hay muy buen partnership ahí. ¿Y qué ocurre? Yo siempre he pensado que el tema patrocinios, si uno tiene 100 para el patrocinio, no necesita otros 100 para activarlo. Y eso muy pocas marcas lo hacen. Usualmente las marcas, en general hablando, todas las marcas van lo del patrocinio y ya. Las casas de apuestas sí son de las que lo activan, ¿no? Tienen ese presupuesto extra para activarlo. Y eso le gusta mucho a los clubes. ¿Por qué? Porque eso les traspasa unos beneficios a sus jugadores. Entonces, o sea, casos te pueden enviar muchísimos. Con el Barcelona de Guayaquil también lo patrocinamos y nosotros le cambiamos todos los cambiadores donde se cambian los jugadores. Se los renovamos total, los vestuarios, se los renovamos completamente. Y la sala de prensa. Y con la condición de que la sala de prensa se llamara la Sala Betano. Y fue un acuerdo donde a ellos se les agregó valor y pues a nosotros también nos funcionaba. ¿Por qué? Porque los periodistas decían, estamos aquí en la Sala Betano del estadio tal, no sé qué, y nos invitaron y vamos a tener la noticia del nuevo técnico o del nuevo jugador que llega o del jugador que se peleó con no sé quién y nos va a dar sus declaraciones o lo que sea. Entonces, digamos que le apuntamos un poco hacia allá. Y pues, ¿qué pasa? La sala de prensa estaba pegada, era muy chiquita y estaba pegada a los vestidores, entonces al final fue como una renovación completa que benefició también los vestidores. Entonces, pues, vemos que ese tipo de cosas se hacen mucho. Y le sirve al club, nos sirve a nosotros, le sirve a los hinchas también beneficios donde, oiga, a los hinchas les vamos a dar todos los meses
bonos gratis por ser hinchas del club, o les damos boleterías gratis también, porque entre los patrocinios entonces uno tiene cientos en gradería X, 10 en VIPs, en lounge, en palcos, en fin, y uno empieza a entregar eso a los hinchas. Entonces eso también los hinchas dicen, oiga, tremendo, porque este patrocinador está entregando las boletas a los hinchas de manera gratuita. Entonces, todo eso aporta valor, ¿no? Bueno, ahí entramos con un tema ya, es cómo es trabajar en una casa de apuestas, Cristian, porque yo creo que esto es un tema muy interesante y vemos la practicidad que se tiene para trabajar dentro de la industria deportiva y de estar correlacionada con clubes, con ligas, con torneos y demás. ¿Cómo te has sentido trabajando en una casa de apuestas o en las diferentes casas de apuestas que has estado? Esto es un sueño, la verdad, ¿sabes? Es de verdad... Yo me siento muy agradecido por hacer parte de esta industria, porque es una industria que tiene lo mejor de muchos mundos. Es una industria de tecnología, nosotros somos empresas de tecnología, porque toda la tecnología que hay detrás, nosotros ahorita hacemos muchas cosas con inteligencia artificial y en su momento implementando modelos predictivos y machine learning y Internet de las cosas, o sea, trabajamos mucho con tecnología en nuestro día a día, o sea, somos empresas de tecnología 100%. Siempre estamos buscando cómo automatizar cosas, cómo localizar cosas, cómo hacer que sea para cada usuario, sea un contenido totalmente distinto, personalización, optimización de tiempos, y todo eso es tecnología. Entonces, es la industria de la tecnología que lo bueno es que es cutting edge, ¿sabes? No tenemos el susto de otras industrias que dicen es que llegó la tecnología y cómo innovamos y nos van a comer, ¿no? Lo que le pasó a Blockbuster. Claro. En fin, eso es algo muy divertido. Por otro lado, pues es el deporte es pasión, ¿no? Está muy cercano y, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hablar con presidentes de federaciones, con presidentes de equipos de fútbol, conocer y compartir con jugadores de fútbol, tener la oportunidad de vivir experiencias de estar en la final del Mundial de Qatar, estuve hace poco en la final de la Libertadores el año pasado, entonces te estás relacionando con el fútbol, que al que le gusta el fútbol, pues esto es un sueño hecho realidad también, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, terminas patrocinando tu equipo del alma y cosas así. Eso también es que yo a veces digo, no puede ser que yo esté aquí trabajando, me estén pagando por esto. Por lo que mucha gente paga, ¿sabes? Yo cuando en la final de Qatar y la gente hablaba con argentinos que decían, no, es que yo vendí mi casa para poder venir. Y yo decía, y a mí me están pagando por venir. Entonces, realmente es una industria súper, súper apasionante. La gente, somos muy numéricos, hay mucho número detrás, mucho análisis. Nosotros somos data driven 100% porque nosotros analizamos lo que les decía, las estadísticas, y medimos cada cosa. De dónde viene el jugador, por qué medio, cuánto gastó, cuánto depositó, cuál es el lifetime value, cuánto se demora para hacer el churn, qué toca hacer para hacer un upselling, para hacer un cross-selling, para todo. Entonces nosotros somos 100% data driven. Si la persona... medimos las emociones, entonces si es una persona que está publicando cosas está muy bravo y está publicando cosas en sus redes sociales muy bravo, pues nosotros entendemos y decimos, este jugador está en un momento donde va a apostar impulsivamente, entonces quizás no es el mejor momento, versus cuando está feliz, entonces cuando está feliz va a apostar bastante, pero va a hacerlo consciente, entonces... medimos eso, medimos también si la gente tiende a apostar más cuando llueve, porque entonces no sale, entonces dice, está en su casa, entonces ¿qué hacen? Pues hagamos una apuesta, si apuesta más en prepartido o durante el partido live. Entonces nosotros somos industria data driven, 100%, medimos todo, y eso también para mí por lo menos es súper apasionante, no decir, es que esto no es suerte, ¿sabes? No es azar, a pesar de ser juegos de suerte y azar nuestra industria, nosotros... Esto es un análisis muy profundo y hay mucha información detrás. Y al final la gente es muy profesional, entonces también tú vas a ver que hay gente que se ha traído de los grandes bancos, de las grandes startups y eso es algo muy bueno. A mí me parece muy enriquecedor poder tener unas
reuniones muy interesantes con gente que viene desarrolladores de Rappi, con gente de métodos de pago de Nequi y cosas así que uno dice, oiga, no puede ser que estos sean mis compañeros, gente que es muy crack en otras industrias y que se vienen a esta industria a sumar. Entonces es una industria muy apasionante, la verdad que a mí me encanta. Hoy por hoy ya no me veo haciendo otra cosa que no sea en esta industria. Y estoy seguro, y todo el que llega también lo vive igual, o sea, casi que todo el que hace parte de esta industria dice, tremenda industria, o sea, es muy feliz y al final porque yo siempre he dicho que hacer lo que nosotros podemos hacer, muy pocas empresas en el mundo, entonces tú hablas es de empresas tipo Coca-Cola, tipo DHL, las grandes globales, aquí este tipo de cosas lo puede hacer una empresa nacional. ¿Sabes? Como estar en un partido de fútbol, como patrocinar un equipo de fútbol, porque es la dinámica de la industria. Entonces, abre muchas puertas. Es muy, muy, muy buena industria, la verdad, muy divertida. Cristian, y tú nos estabas hablando de Chile, de Perú. Esta pregunta sí es más para nosotros los colombianos. Nosotros somos muy apasionados en la región en tema de apuestas. ¿Somos los más apasionados o hay algún país que nos gana? Esto, más allá que de la pasión, va desde la madurez del mercado. Entonces, lo que ocurre, y esto ha ocurrido en todos los países, es que cuando tú recién arrancas, la gente apuesta con la pasión, ¿sabes? La gente dice, no, es que está jugando Santa Fecito contra Real Madrid, y así todo el mundo sepa que Real Madrid le va a golear, el de Santa Fe dice, no, pues es que Santa Fecito es lindo, yo no puedo apostar contra Santa Fe y voy por Santa Fe. Pero eso ocurre al inicio. Ya después el mercado va madurando, la gente va apostando más consciente, entendiendo cómo funciona, empieza a ver estadísticas, también empieza a hacer sus análisis, empieza a informarse, hay foros de apostadores que le enseñan a la gente cómo y dónde apostar y empiezan a mirar que en un sitio tiene una cuota mejor que en la otra y hacer sus análisis matemáticos también. Y entonces ocurre que ya la gente empieza a apostar y ya no con el corazón. Y yo puedo ser de Santa Fe, pero yo sé que el Real Madrid nos va a golear y pues esta es mi plática. Entonces, por más que quiera, no le voy a apostar. Por más que quiera Santa Fe o al equipo que quieran. ¿Por qué? Porque ya la gente empieza a ser consciente. Entonces, partiendo de lo que te decía al inicio, de que Colombia quizá de Latinoamérica es de los países que más tiempo tienen con las apuestas, pues ya es un mercado muy maduro. Entonces, hoy por hoy, ya nosotros los vemos en los márgenes, ya no son tan altos como lo eran antes. Hoy por hoy te digo, Argentina está mucho más nuevo y, por ejemplo, pues apuesta con mucho más fervor hoy, pero estoy seguro que en 2 años eso va a cambiar. Porque ha pasado, nos pasó en Perú, nos pasó en México, fue igualito, todo es como un patrón que ya lo tenemos súper identificado. Por último, Cristian, y para ir cerrando la entrevista, yo considero que ¿cuál va a ser la tendencia o el reto próximo de las casas de apuestas de aquí en adelante? Porque vemos que hay mucha evolución en todos los aspectos, como tú lo decías anteriormente, la tecnología se está tomando cada vez más cosas, la inteligencia artificial está entrando ya a manejar muchos aspectos, pero ¿qué va a pasar con las casas de apuestas con esa introducción y con nuevas cosas que se puedan generar? No, o sea, yo te digo que a mí la cabeza me vuela siempre, pero yo veo un montón de cosas. Por un lado, retos, obviamente depende mucho de los mercados también se van regulando y regulando más, cada vez más. Entonces van sacando más normativas, más bloqueos, más cosas y eso es algo que a nosotros nos toca lidiar. Pero en temas de tecnología, obviamente la implementación de inteligencia artificial donde la plataforma entienda que aquí el que entró fue José y que José es de Nacional y que José usualmente le apuesta no a quién va a ganar, sino le apuestas a los goles, entonces yo te presento eso, ¿sabes? Pero quizás Vicky es también de Nacional, pero a Vicky le gusta más apostarle a los jugadores y a lo que va a ocurrir con los jugadores, si le van a sacar una tarjeta, si va a meter un gol, si va a entrar en el segundo tiempo, si va a hacer una falta o lo que sea. Y a mí de pronto me gusta más el básquetbol y entonces a mí me van a presentar. Entonces empezar con temas de inteligencia artificial, igualmente que servicio al cliente. Entonces ya que tú entres y casi que toda la solución te la pueda dar una inteligencia artificial es algo que ya estamos construyendo. O la creación de contenidos con inteligencia artificial, comerciales de televisión, videos para redes sociales.
incluso hasta mismos influenciadores creados con inteligencia artificial. Pero también yo creo que esto va a migrar a un punto donde que hoy, por ejemplo, cosas no existen, pero que tú puedas apostar a un acontecimiento. Entonces, que tú estés con Vicky y veas dos perritos allá y tú dices, a ver, si yo lanzo la pelota, ¿cuál de los dos corre más rápido y la agarra? Tal. Te apuesto tanto y la plataforma simplemente sea un medio para que hagan la apuesta. Listo, ¿cuánto? 10.000, 10.000, listo. Va. Y lo hagan en tiempo real. Y puedan apostarle a cualquier cosa entre ustedes, en lo que la gente quiera. Que estén jugando cartas en la casa y en vez de que la gente esté poniendo su dinero dentro de Betson, venga, pongamos acá el dinero y la plataforma automáticamente entiende si tú tienes las fichas, no la tienes y entiende tus fichas y tus montos, cuánto estás sacando, cuánto, ya tú no tengas que contar tus fichas, sino que la plataforma te vaya diciendo, José tiene tanta plata, Vicky tiene tanta plata, Cristian tiene tantas cosas, tanta plata, y pues también los asistentes virtuales, ¿no? Entonces que el día de mañana tú le digas a Alexa, apuéstale 10.000 pesos ahí al partido del Real Madrid, al partido de hoy del Liverpool contra el Atlético de Madrid, a que el Liverpool gana por 2 goles. Y Alexa diga, listo, apuesta. Entonces yo creo que hay un montón de cosas igual para innovar, para crecer, ¿no? Liquidez compartida y que el día de mañana tú puedas apostar con alguien, con un chino, ¿sabes? Con alguien de Rusia y puedas hacer... eso se llama liquidez compartida, apuestas con ellos. Entonces, creo que hay un montón de cosas todavía que por desarrollar. Lo bueno es que estamos todos en eso, ¿no? Bueno, entonces yo creo que para cerrar, concluimos con esto. Vicky, ha sido un placer tenerte, Cristian, en este espacio. Creo que más adelante podemos volverte a tener de invitado y agradecerte por el espacio de verdad. Es un placer poderte tener y pues, Vicky, una próxima ocasión volveremos a tener más correlación de las apuestas deportivas y no se olviden de seguirnos, de dar la campanita en el canal. Estamos también en Spotify y en nuestras redes sociales y espérense muchas más cosas porque van a salir temas mucho más relacionados con toda la industria deportiva. Gracias. No, muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias. Nos quedó el tema más que explicado, teníamos muchas dudas, teníamos mucha información que tú ya nos diste como la certeza de qué es. Y José, aquí estamos y vamos a hablar mucho de fútbol y de muchas cosas que vienen próximamente con nosotros. A ustedes mil gracias por la invitación. Feliz de volver, feliz de conversar de estos temas y nada, ojalá les vaya muy bien, síganlos, excelente podcast, así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao.